quede grabado el mensaje del día de hoy. Hoy nos vamos a echar un clavado en Juan capítulo 20. Las hermanas ya tuvieron un anticipo el día martes, ¿verdad? Miércoles. Y vamos a hablar de el último capítulo del Evangelio de Juan, que es un capítulo muy maravilloso que necesitamos tener reflexión sobre él, ¿verdad? Pero para esto quiero mostrarles una introducción para que entendamos qué es lo que sucedió en los días finales. Tradicionalmente, la Semana Santa que pasó, la gente piensa que el Señor Jesús fue crucificado el día viernes y el domingo en la mañana, en la madrugada, resucitó, pero eso no cumple la única profecía que dio nuestro Señor Jesucristo para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Lo tentaron muchas veces, le pidieron pruebas de que Él fuera Dios, y Él no les dio ninguna señal, como que no les bastó los milagros, las señales, las maravillas. La mayoría de ellos no vio cuando calmó el mar, la mayoría de ellos no vio cómo calmó la tempestad. Solo fueron sus discípulos. No sabemos si solo los 12 o un poquito más, pero me parece que solo los 12. Cuando multiplicó los panes estaban los 70 discípulos, pero no se dieron cuenta de con quién estaban hablando. Entonces los fariseos y los saduceos le pedían a Cristo una señal de su divinidad, una señal. Y ¿saben qué? La única señal que el Señor Jesús les dio fue la señal de ser, ¿cómo les diré? De ser resucitado. Así que, hermanos, la única señal que tenemos es la señal de la resurrección. Escuche, por favor, esta breve introducción para que podamos estar al tanto. Gloria a Dios. La única señal que Jesús dio de que Él era el Mesías fue que estaría en la tumba 3 días y 3 noches. ¿Se puede demostrar esto con las Escrituras y ponerse en una línea de tiempo? Uno de los mayores problemas cuando se trata de probar esta señal es que es imposible acomodar 3 días y 3 noches desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana. Pero aquí surge una pregunta. ¿Se refirió Jesucristo a 3 días y 3 noches enteras o se estaba refiriendo a partes del día y partes de la noche? La frase griega 3 días y 3 noches en el Nuevo Testamento puede significar partes de 3 días y 3 noches, pero incluso si usamos esa lógica, tampoco podemos contar 3 noches entre el viernes en la noche y el domingo en la mañana. La verdad es que sí es posible demostrar los 3 días y las 3 noches poniéndolos en el orden cronológico que indican las Escrituras, probando de esa manera la única maravillosa señal de que Jesús era el Mesías. Cuando los líderes judíos le pidieron a Jesús una señal de que Él era el Mesías, Él respondió: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La antigua frase hebrea a la que se refirió significa literalmente 3 días y 3 noches enteras, o 72 horas. También dijo en Juan 2:19 que se levantaría de la tumba en 3 días. Marcos 8:31 dice después de 3 días. Y en Lucas 24:46 dice que resucitaría de los muertos al 3er día. Estas escrituras confirman que se trata de un total de 72 horas cumplidas. Construyamos ahora sí la línea de tiempo usando los testimonios que se encuentran en los evangelios. Para empezar, tenemos que considerar el hecho de que los judíos y los discípulos de Jesús no celebraban las fiestas que se consideran cristianas en la modernidad. En cambio, para estas fechas celebraban lo que llamamos los días de los panes sin levadura y la Pascua bíblica, como dice Lucas 22:1 y 7.
Levítico 23, 5 al 7, explica que el día inmediatamente después de la Pascua bíblica es un día de santa convocación o sábado anual, que es diferente del sábado semanal que se observa cada semana. Estas observancias comienzan a la puesta del sol y terminan a la puesta del sol del día siguiente. Entonces, cuando Jesús murió en el año 31, la Pascua comenzó un martes en la noche, mientras que el sábado anual mencionado en Juan 19:31 comenzó un miércoles a la puesta del sol y terminó un jueves a la puesta del sol, lo que significa que ese viernes estuvo entre dos sábados, un sábado anual, el jueves, y un sábado normal de cada semana. Miremos ahora los detalles y completemos nuestra línea de tiempo. Como lo muestra Lucas 22, 13 al 15, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos a la puesta del sol del día martes. Inmediatamente después de la cena de la Pascua, fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús oró 3 veces mientras sus discípulos dormían. Más tarde esa noche, Jesús fue traicionado y arrestado por las autoridades judías. Marcos 15:1 dice que en la mañana, es decir, el miércoles en la mañana, los sumos sacerdotes y otras autoridades judías llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. El versículo 25 dice que era la tercera hora, es decir, las 9 de la mañana de esa mañana, cuando crucificaron a Jesucristo. Luego, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre la tierra. A las 3 de la tarde, cuando cesó la oscuridad, se nos dice en Marcos 15, 34 y 37 que Jesús, dando una gran voz, expiró. El Salvador del mundo murió por todos los que alguna vez vivieron y vivirán. Pero, en algún momento, entre las 3 de la tarde y la puesta del sol, como dice Juan 19:31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado, pues aquel día sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. En otras palabras, querían asegurarse de que todos estuvieran muertos para poder ponerlos en sus tumbas antes de que se pusiera el sol y comenzara el sábado anual. Sin embargo, a estas alturas Jesús ya estaba muerto. Como señala el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Luego, en Marcos 15, 42 al 47, vemos que, al atardecer del miércoles, comenzando el sábado anual, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro, mientras que María Magdalena y María, madre de José, observaban. Entonces, poco después de colocarlo en su tumba, comenzó el día santo, o el sábado anual, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Luego, el viernes por la mañana, como señala Marcos 16:1, cuando pasó el sábado, o el sábado de gran solemnidad, como lo llamó Juan, las mujeres compraron especias aromáticas para poder embalsamarlo, ya que las tiendas habrían estado cerradas por el día santo. Después de comprar los suministros, Lucas 23:56 dice: y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. En esta ocasión se está refiriendo al sábado semanal, que comenzó a la puesta del sol del viernes por la noche y terminó a la puesta del sol del sábado por la noche. Entonces, cuando el sol bajaba el viernes por la noche para comenzar el sábado semanal, ya habían pasado 2 días completos y 2 noches completas. Ahora bien, las mujeres tenían que esperar hasta el domingo por la mañana para embalsamar el cuerpo de Jesús, porque el día sábado tenía que terminar y no podían avanzar en el proyecto por la noche. Así que
listas para embalsamar el cuerpo de su Salvador, Lucas 24:1 muestra que llegaron el primer día de la semana muy de mañana, trayendo las especias y los aceites que prepararon el viernes antes de descansar el sábado. Juan 20:1 dice que aparecieron antes de que saliera el sol el domingo, pero en este punto habían transcurrido 1, 2, 3 días y 1, 2, 3, 4 noches desde que fue sepultado. Lucas 24, 2 al 3 explica que cuando aparecieron hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Continuando, los versículos 6 y 7 registran a los ángeles diciendo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y resucite al tercer día. Al final del tercer día completo, es decir, el sábado por la tarde, antes de ponerse el sol. Jesús fue puesto en la tumba cuando el sol se ponía el miércoles por la noche, antes de que comenzara el día santo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la primera noche fue el miércoles por la noche, el primer día fue el jueves, la segunda noche fue la noche del jueves, el segundo día fue el viernes, la tercera noche fue la noche del viernes y el tercer día fue el sábado. Justo antes de que se pusiera el sol el sábado por la noche, Jesucristo resucitó de entre los muertos, exactamente 3 días y 3 noches desde el momento en que fue puesto en la tumba, tal como lo dijo, cumpliendo la única señal de que Él es el Mesías. Poder entender y probar la secuencia de los sucesos con las Escrituras puede fortalecer nuestra creencia en Jesucristo como el único verdadero Mesías. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Eso es lo importante. Vamos a hablar de Juan capítulo 20. Saca tus notas, abre tu Biblia y vamos a Juan capítulo 20. Voy a pedir a todos los niños que pongan atención, a los jóvenes que también estén ahí. No, evitemos las distracciones. Sé que estamos en nuestro hogar y hoy decidimos, mi esposa y yo, estar aquí afuera. ¿Qué les parece? Creo que se mira más padre. Estamos al aire libre. Espero que se escuche bien. Mi esposa tiene ya todavía un poquito su voz sentida. Va a tratar de hablar fuerte, pero queremos compartir entre los dos el capítulo de Juan. Así que si ya tienes tu Biblia, ábrelo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. ¿Quieres leer la primera escena y después comentar? ¿Leemos? Esa es la introducción. Okay. Bueno, vamos a ver Juan 21 dice: el primer día de la semana, muy de temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Ok. Bueno, aquí, ¿verdad? Claro, algo que estamos mirando en la palabra me llamaba mucho la atención, que en estos personajes de esta primera parte de Juan 1 al 10, versículo 1 al 10, vemos 3 personajes muy importantes, que es María Magdalena, una de las discípulas, Pedro y Juan. Pero vemos que María, ¿verdad? Salió, dice aquí que salió muy de mañana, buscando el cuerpo del discípulo de Jesús, ¿verdad? Salió a buscar, fue corriendo al sepulcro, y cuando ella llegó ahí, lo que vio es que estaba la piedra removida. En ese momento se le olvidó todo lo que Jesús había hablado, todo lo que Jesús les había dicho, que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día, y como mirábamos o escuchamos en la presentación, se cumplió la profecía que Jesús había dado de que al tercer día Él iba a resucitar. Así que en ese momento a ella se le olvidó, ¿verdad? Y no creyó. Así que ella regresó a avisarles a los discípulos lo que había pasado. Y esto a mí me deja ver que muchas veces nosotros, cuando estamos en una situación de problemas, de necesidad,
de enfermedad, a veces perdemos de vista el enfoque que el Señor siempre nos ha dado. Yo creo que tú y yo ya somos cristianos de algunos años y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas en diferentes circunstancias, cuando hemos tenido escasez, cuando hemos estado enfermos, cuando hemos tenido algún problema. Y hemos visto la mano de Dios, que Él no nos ha dejado, en su palabra siempre nos ha dado palabra de ánimo. Aún a veces los profetas, ¿verdad?, nos han enviado a alguna persona que nos ha dado una palabra, y a veces se nos olvida cuando estamos en esa circunstancia. Y yo mirando ¿verdad?, los versículos, capítulos anteriores, miramos a unos discípulos que estaban eufóricos viendo los milagros de Jesús, cómo sanaba a los enfermos, cómo resucitaba muertos, pero de pronto todo cambió. De pronto lo que el Señor les había dicho que iba a suceder, no pusieron mucha atención. Y cuando llegó el momento en que Jesús es apresado, es crucificado y es llevado a la cruz y muere, ¿verdad? Todo esto estaba muy confuso para ellos, no entendían qué estaba pasando. Y quizás algunos de nosotros en este tiempo de lo que está sucediendo, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, estemos pensando, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Será que es el fin del mundo? ¿Será que Cristo viene pronto? ¿Será tantas cosas que vienen a nuestra mente, verdad? Pero vemos que no somos los únicos, los discípulos estaban ahí. Y lo que yo quiero hacerte ver es que no perdamos nuestro enfoque en el Señor. Aquí vemos que María y los dos discípulos, Pedro y Juan, perdieron el enfoque, se les olvidó. Ellos estaban buscando un cuerpo, querían el cuerpo de su maestro y no se acordaron que él iba a resucitar, ¿verdad? Así que yo te animo, ¿verdad? Si tú estás pasando ahorita alguna situación, toma las promesas, acuérdate de lo que Dios te ha dicho, acuérdate que el Señor te va a multiplicar, acuérdate que el Señor va a resucitar en cualquier situación que tú estés enfrentando en este momento. Él está ahí contigo, Él no te va a dejar. Yo les compartía a los varones y a otros hermanos que los discípulos, cuando escucharon a Jesús anteriormente hablar de que Él era necesario que subiera a Jerusalén, les dijo: y es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y cuando te dan una mala noticia, tú te quedas solamente en esa mala noticia, como cuando me avisaron que mi mamá fue atropellada por un automóvil. Apenas escuché esa frase y mi mente se bloqueó. Entró una angustia. Ya no escuché la segunda frase que decía: pero está bien, no le pasó mucho. Ya no escuché eso. Apenas escuché: atropellaron a mi mamá. Y wow, mi corazón se llenó. Así los discípulos no vieron la segunda parte del mensaje, pero al tercer día yo resucitaré. Y así pasa con un evento fuerte, como que se te olvida el pasado. Y Dios quiere traer a la memoria las cosas antiguas. Sí, estamos grabando. Hablando de cosas antiguas, me viene a la mente cuando uno de los salmistas, creo que fue Asaf, estaba él también con su mente metida en ver las circunstancias. Estaban viendo cómo los demás prosperaban y él no prosperaba, se llenó de envidia. Y de repente en un momento dado del Salmo dice: ¿pero qué estoy pensando? Como dice la Reina Valera, enfermedad mía es esta. ¿Qué clase de cosas estoy pensando? Y de repente dice que entró al santuario de Dios y vio el fin de aquellos que prosperaban y no parecía que no pasaba nada, los narcos y todos los poderosos que parece que prosperan, que todo les sale bien, y a los que nos va mal son a los pobres, y entre ellos a los justos como tú y como yo, justificados por la sangre del Cordero. Pero una de las cosas que hizo Asaf era recordar las maravillas de Dios. Y él comenzó a recordar, dice: traeré a la memoria las cosas antiguas, las maravillas del Señor. ¿Qué observamos de Jesús? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 6. ¿Hasta qué versículo leíste, mi amor? Hasta el 5. Hasta el 5. Bueno, leí hasta el 4. Hasta el 4. Dice, vamos a leer el versículo 5. El 4. Cuando se acercó para mirar, bueno, vamos el 4. Corrían los dos juntos, Pedro y Juan, aunque el otro discípulo, se refiere Juan a él mismo, ¿verdad? Siempre es bien humilde Juan. Nunca dijo yo corría, no, habla como si estuviera hablando en tercera de otra persona. Dice, corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro.
Pues es que Juan tiene primera, segunda y tercera, ¿verdad? Y Pedro nada más tiene primera y segunda, entonces iba más despacito Pedro. Y llegó primero al sepulcro, dice el verso 5. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Acuérdate que los muertos eran envueltos en diferentes lienzos. Unos para el cuerpo, para sus manos y otro para su cabeza. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Simón sí se atrevió a entrar, Juan se quedó a la entrada y vio los lienzos puestos allí. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ningún versículo de la Escritura está puesto ahí, pues extra o de balde. La verdad es que yo no sabía hasta hace poco que esto significaba algo muy grande y por eso creyeron. Mira el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. ¿Al ver qué? ¿La tumba vacía? No, porque ellos pensaban que había sido robado el cuerpo. Esa es la noticia que les llevó María Magdalena. Alguien ha robado el cuerpo del maestro. ¿Por qué creyeron? Bueno, porque en el verso 7 dice que el sudario había estado sobre la cabeza de Jesús, pero ya estaba puesto con los lienzos, había sido doblado, dice otra versión, o enrollado en un lugar aparte. El Evangelio de Mateo se escribió en hebreo, pero los demás evangelios se escribieron en griego, y nosotros que no somos hebreos no conocemos las costumbres que en ese entonces había, pero había una excelente costumbre. Cuando un esclavo le servía a su amo de comer, el amo empezaba a comer. Si el amo había terminado, arrugaba la servilleta con la que se limpiaba, ¿verdad? Y la ponía ahí en el plato, como diciendo, ya terminé. Pero en todo este tiempo, el esclavo no se atrevía ni siquiera a acercarse a su amo para preguntarle nada, porque él estaba comiendo a gusto y los esclavos no molestaban a la hora que ellos comían, solo observaban. Pero si de repente el amo tenía que salir o ir a algún otro lado o tenía que hacer algo y todavía no había terminado de comer, lo que hacía es tomar esa servilleta, la doblaba y la ponía aparte, porque eso significaba volveré. Todavía no me quites el plato, volveré. Cuando los discípulos vieron el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, doblado, enrollado en un lugar aparte, ellos entendieron el mensaje que Jesús les dejó, la pista que Jesús les dejó. ¿Saben una cosa? Volveré. Amén. Y cuando Pedro y Juan vieron eso, me emociono, porque ellos sabían que Jesús había resucitado. Amén. Y por primera vez entendieron que Jesús realmente había resucitado. Y termino el verso 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Al ver todo eso, creyó, como les dije. Y es que aún todavía no habían entendido la Escritura, que dice que era necesario que Él resucitara de los muertos. Así que los discípulos volvieron a sus casas, pero ya volvieron Pedro y Juan, sabiendo que la servilleta doblada a un lado significaba que Jesús había vuelto. ¡Qué maravilloso versículo! Vamos a seguir con la segunda escena del capítulo 20. Amén. Bueno, en el 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a sus pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. ¿Verdad? Aquí vemos en este versículo, en el versículo 12 en especial, ¿verdad? Vemos que María ni siquiera se dio cuenta de esos ángeles, ¿verdad? Diferentes personajes en la Biblia vemos que cuando ven a un ángel se impresionan.
y dicen, incluso las salutaciones, ¿verdad? No temas, soy el ángel del Señor, vengo a darte un mensaje, pero María estaba tan enfocada en que se habían robado el cuerpo de su maestro, estaba tan preocupada que ni siquiera reparó en que eran ángeles. No se sorprendió, no los tomó en cuenta. Ella estaba enfocada en su problema, estaba trastornada porque no encontraba el cuerpo de su maestro, porque le amaba, ¿verdad? Por eso ella estaba tan afligida, estaba confundida. Y le preguntan, ¿verdad? ¿Por qué está llorando? Y ella misma les dice por qué llora, ¿verdad? Y les dice dónde lo han puesto. También vemos en el versículo, en el 14, dice, tan pronto dijo esto María, se dio la vuelta y vean, dice, vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta que era Jesús. ¿Cómo estaría María que ni siquiera se dio cuenta que era Jesús mismo, resucitado? Así estamos a veces nosotros, tan enfocados a veces en nuestra situación, en nuestro problema, en nuestros hijos, la situación que estamos viviendo, que no nos damos cuenta que Jesús está ahí, que Jesús está a nuestro lado, que Jesús está ahí para servirnos, ¿verdad? Porque Él quiere que nos demos cuenta que Él no nos deja, en ningún momento nos ha dejado. Él prometió estar con nosotros hasta el fin, pero a veces perdemos de vista a Jesús, no nos damos cuenta que Él está ahí, ¿verdad? Y entonces, más adelante, imagínense, le dice en el 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y es algo que yo me enfoqué el día miércoles con las mujeres, ¿verdad? Me tocó porque se refirió a María, a una mujer, nosotras las mujeres, ¿verdad? Le dice, ¿por qué lloras? Y les digo ahora, hermanos, ¿por qué lloramos? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué estamos preocupados? Sí estamos pasando una situación difícil, nadie sabe lo que va a pasar, pero nuestro Dios sí sabe. El Señor Jesús sí sabe lo que va a pasar. Y nosotros debemos de estar confiando en las promesas que Él nos ha dado. Y el Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. También nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos, ¿verdad? Que su Espíritu Santo estaría con nosotros. Hermanos, y es el Espíritu Santo que nos anima, que nos da paz. Yo no sé cuántos de ustedes en esta situación tenemos paz, estamos tranquilos, estamos confiando en el Señor. Y sí llega a veces la duda, el pensamiento, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? El trabajo lo iré a perder, algunos ya perdieron su trabajo, pero yo estoy seguro que Dios tiene un mejor trabajo para ti, que Dios tiene una economía mejor para ti, que quizás habíamos desperdiciado muchos de los recursos que Dios nos había dado, habíamos malgastado el dinero, pero esto nos va a ayudar a saber administrar el dinero. Hermanos, a lo mejor algunos estamos pasando un tiempo de enfermedad, pero hemos visto la mano de Dios. Yo lo puedo decir por mí. Yo he visto la mano de Dios. Él no me ha dejado, hermano, y sé que a ti tampoco te va a dejar, ni a tu familia te va a dejar. Tenemos que confiar, ¿verdad? No perdamos de vista. El Señor nos dice, ¿por qué lloras? Sí. La segunda pregunta que le hace el Señor Jesús, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Me gustó esa pregunta. Esa pregunta es importante para nosotros porque María Magdalena buscaba a su maestro, pero lo buscaba muerto. Buscaba un cadáver. Cuando estás en necesidad, hermano y hermana que me estás escuchando, amigo que nos visitas el día de hoy, ¿a quién buscas? ¿A papá? ¿A un hermano? ¿Al amigo que tiene dinero? ¿A quién buscas? Muchas veces buscamos a Dios, pero nuestro Dios está muerto. Buscamos a un Jesús muerto. Por eso es tan importante que tengamos esa revelación de que no solo Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, pagando el justo juicio que todos merecíamos, recibiendo el castigo de Dios sobre él, el que recibíamos tú y yo y toda la humanidad de todos los tiempos, sino que Jesucristo, al entrar 3 días y 3 noches en la tumba y salir victorioso, está demostrando que Él está vivo. El cristianismo es la única religión en todo el mundo que adora a un Dios vivo. Todos los demás profetas están en una tumba y puedes ir a visitar su tumba. El único que resucitó para demostrarte que Él es Dios es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿A quién buscas? ¿A un Dios muerto? Amén. Amén. Bueno, vemos también en el versículo 16 que Jesús le dijo,
María. Entonces ella volvió y le dijo, maestro, ¿verdad? Mira, en el versículo 15, ella ni siquiera reconoció la voz de Jesús. Estaba tan confundida, tan enfocada en su problema, estaba tan dolida, ¿verdad? Porque era un momento de mucha angustia, de mucho dolor, ¿verdad? Quizás pensaba que todo se había acabado, que nunca más lo iba a volver a ver. Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? Cuando estamos en el problema, en la situación, a veces ya no podemos ver, hermanos. Nuestros pensamientos son confusos. Aún a veces dudamos de nuestra fe, dudamos de que realmente Dios exista. Pero vemos aquí cómo la misericordia de Dios, ¿verdad? Le habló por su nombre y le dijo María, ¿verdad? María. Y esto es lo que Dios quiere hablar a tu corazón. En medio del dolor, en medio de la angustia, de la incertidumbre, Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere llamarte por tu nombre. Dios quiere, ¿verdad?, que le reconozcas. Y es por eso tan importante este tiempo que estamos teniendo en nuestros hogares, que apartemos un tiempo para estar con el Señor. Como nos decía Enrique la semana pasada, es bueno orar con otros hermanos, es bueno orar con tu esposo, con tu esposa, pero hermano, necesitamos una comunión con el Señor, tú y Él, donde Él te hable, donde Él te revele la palabra rema. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí constantemente hay palabras claves durante una semana o días que el Señor me está hablando, ¿verdad? Restauración, sanidad. Yo digo, oh, esto sí, esto lo estoy mirando aquí, lo miro acá y lo escucho y en una predicación o en la palabra y digo, Señor, Dios, me estás hablando, me estás diciendo algo a mí. Y quizás Dios te está hablando en esta tarde, ¿verdad? Aunque este mensaje es en general, pero Dios te está hablando a ti, diciéndote quizás, ten ánimo, cobra ánimo, no desmayes, mantente firme, ¿verdad? No sé, pero cada uno de nosotros tiene una palabra Dios para nosotros y Dios nos llama por nuestro nombre. Así que yo te quiero animar, ¿verdad? Para que tú estés atento a lo que Dios te quiere hablar. A veces solamente ya no necesitamos decirle nada a Dios, solamente necesitamos escucharle, porque hablamos y hablamos, pero ¿cuándo lo escuchamos? Y orar no es solamente que hablemos, sino dejar que Él nos hable a nosotros también. Y para eso hay que callarnos, ¿verdad? Porque yo tengo esa dificultad, hablo mucho y no guardo suficiente silencio esperando la voz de Dios a mi corazón. El siguiente parte dice... En los versos siguientes, dice, versículo 16, 17, Jesús le dijo, no me toques, le dijo Jesús a María, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. No me voy a meter mucho en este tema, solamente te puedo decir que Jesús no había sido glorificado. Acababa de salir de la tumba y no había sido glorificado, no había subido al tercer cielo victorioso, pero unas horas después Él lo hizo, regresó a esta tierra. Y las otras mujeres sí pudieron abrazarlo. Por eso en los otros capítulos, en los otros evangelios, se dice que las mujeres lo abrazaron de sus pies. ¿Cómo es posible que le dice a María que no lo toque? Bueno, te voy a leer un versículo, Juan 7:39, no lo busques, no te distraigas, pero dice Jesús hablando de los ríos de agua viva, del Espíritu Santo que iba a venir, dice, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. No solamente bastaba que Jesús muriera en la cruz, no solamente bastaba que Jesús resucitara de los muertos, Jesús necesitaba llegar al tercer cielo victorioso y ser glorificado. Ahí es donde se cumple toda nuestra salvación. Una vez glorificado, en el tiempo de la eternidad, baja y ahora sí, va caminando y ahora sí lo puedes tocar como lo hicieron las mujeres y los discípulos. Vamos a la tercera escena de este capítulo de Juan 20. ¿Leo o lees? Ok, yo voy a leer. Vamos a leer del 19 al 23. ¿Lo tienes? No, al 20, nada más el 19. El 19 al 23. La tercera escena.
¿Solo el 19? Sí, tú vas a hablar el 19. Sí. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos aparte, a puerta cerrada, en un lugar, por miedo a los judíos. ¡Wow! Repito, en eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Me voy a detener en este verso. Aquí nos habla de paz, pero nos habla de que esa paz llegó cuando ellos estaban a puerta cerrada. Yo creo que esta es una buena alegoría para nosotros, hermano, una buena similitud. Estamos confinados en nuestras casas. Estamos a puerta cerrada, si lo puedo decir así. ¿Y por qué estamos a puerta cerrada? Pues por miedo al contagio, por miedo al coronavirus. Ellos también estaban en una puerta cerrada con su familia por temor a ser apresados y ser crucificados junto a su maestro. Ellos habían visto cómo habían atrapado al maestro, habían huido todos, y ¿sabes qué? Estaban a puerta cerrada y tenían aflicción, estaban nerviosos. Y ahí el Señor penetró la puerta cerrada y va a penetrar tu hogar y va a decir las hermosas palabras: la paz sea con todos ustedes. Eso es maravilloso, la paz sea con todos ustedes. Vamos al verso 20, mi amor. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Hermanos, cuando vemos al Señor, ¿verdad? Que les da la paz a los discípulos y viene y nos dice a través de esta escritura, y nos dice a nosotros también: mi paz sea con ustedes. Viene sobre nosotros ese gozo, esa alegría. En verdad, yo creo que la mayoría de nosotros como cristianos, a pesar de que estamos experimentando este tiempo difícil, hay paz en nuestro corazón. Hay gozo porque estamos viendo cómo el pueblo de Dios se está uniendo. Estamos viendo aún en las escenas que miramos en los noticieros, la solidaridad, el que se estén uniendo las personas, en que se están ayudando. Me conmueve ver, ¿verdad?, que el propósito de Dios, el amor de Dios en cada ser humano que ha sido hecho a la imagen y semejanza de nuestro Dios, se ve. Esa humanidad, ¿verdad? Esos buenos detalles que tienen las personas es lo que Dios ha hecho, que ha puesto en las personas, en nosotros. Y yo veo, ¿verdad?, que como dice, estas señales, al verlo se regocijaron. Hermano, regocíjate, porque tenemos un Dios vivo y verdadero. Él no está muerto, Él ha resucitado. Y en medio de cualquier circunstancia que estamos enfrentando o que enfrentemos en el futuro, no olvidamos eso, que Él es un Dios vivo y verdadero, que Él cuida de nosotros, que Él no nos va a dejar y que Él quiere que tú transmitas este gozo y esta paz a aquellos que no la tienen. Quizás tienes algún familiar, algún conocido, algún vecino que está angustiado. Háblale de Jesús, muéstrale el camino, dile: yo tengo un Dios de paz, un Dios de amor. Este es el tiempo en que nosotros podemos presentar a ese Dios maravilloso. A lo mejor no puedes salir, estás por la situación, pero puedes hablar por teléfono. Yo ahorita en estos días me he contactado con mis primas en México, les he compartido del Señor, aún con ella, una de ellas que ya es cristiana, estamos orando por nuestra familia en México, cosa que nunca lo habíamos hecho. Pero esta situación nos ha llevado para también que nuestra familia pueda conocer la paz y el gozo que trae al Cristo resucitado al cual servimos. El versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. 2 veces le dice la paz, lo necesitaban. Y luego añade: así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Hermano, hay una reafirmación de paz. Pero una vez que recibimos la paz, debemos llevar esa paz, el evangelio de la paz, a todos aquellos que lo necesitan. Y hermano, es hora de salir. Cuando salgas a los mercados, cuando vayas a los supermercados, cuando vayas a Costco o a algún otro lugar, procura compartir un poco el evangelio. Habla en voz alta. Yo a veces hasta uso el pretexto como si estuviera hablando por teléfono, ¿verdad? Y empiezo a testificarle a alguien ficticio para hablar del evangelio, ¿verdad? Y en el poquito inglés que tengo, en el español, estoy compartiendo. Así he podido hacerlo en la fila de Xfinity,
en la fila de otros lugares, y yo te voy a mandar un video, se lo mandé a algunos jóvenes, de hermanos que están haciendo eso, están compartiendo las buenas nuevas, porque Dios nos quiere enviar. Dios te quiere enviar y quiere enviar a cada uno de nosotros, no solo a los líderes, a los pastores, a los profetas, a los maestros, a ti, mi hermano, mi hermana, a ti, joven, quiere enviarte aquel que necesita la paz. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús les está dando la encomienda, ¿verdad?, la autoridad que va a tener estos discípulos, van a tener esa autoridad. Pero más que nada lo que les está dando es: reciban el Espíritu Santo. Y tú y yo ya lo hemos recibido. Él está dentro de nosotros. Él es el que nos inspira, es el que nos anima, ¿verdad? Es el que nos revela la palabra, es el que nos ayuda, ¿verdad? Así que no estamos solos, Él está con nosotros. Yo sé que a veces vienen impulsos del Espíritu, ¿verdad? Llámale a tu hermana o a tu prima, o sale en este momento. Este es el tiempo, hermanos, en que tenemos que estar más sensibles, en comunión con el Espíritu de Dios, más sensibles, siendo obedientes, porque Él quiere revelarnos cosas nuevas. Ahorita no hay muchas distracciones, y eso es lo que el Señor quería. Aunque nosotros podemos ver esto como una tragedia, ¿verdad? Algunas personas, la mayoría lo miran así. Nosotros como cristianos lo estamos viendo como una oportunidad. Este es un tiempo de gracia donde Dios quiere tener intimidad con su pueblo, donde nos está llamando la atención a todos para estar con Él. Hermanos, no desaprovechemos esto. El Espíritu Santo está con nosotros, no nos va a dejar y nos va a llevar a toda verdad. Amén. La última escena está en el verso 24 al final. Voy a leer un poquito y le voy a dejar a mi esposa que resuma y comparta 3 cosas muy importantes que hay en esta escena. Por supuesto que se puede exprimir este versículo y este capítulo 1000 veces, estamos resumiendo. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, significa el gemelo, él era gemelo, hermano gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando Jesús se les apareció. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, donde le clavaron la lanza, pues no creeré. Hasta no ver, no creer. Ese dicho se ha hecho tan famoso, pero es una tragedia. Hasta no ver, no creer. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos, ahora sí. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Tomasito, ven para acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y la otra mano métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, aquí vemos en estos versículos, ¿verdad?, cómo nuevamente les reafirma la paz el Señor a sus discípulos, pero ahora ya Tomás está ahí, ¿verdad? Les vuelve a mencionar esa paz. ¿Por qué les mencionaba y les decía la paz? Porque sabía que la necesitaba. Porque la lucha, la persecución, la incertidumbre era mucha. Y quizás en este tiempo estás así. Y yo te digo, la paz del Señor está contigo. La paz del Señor. Recibe la paz. Porque es la paz que el mundo no da. Es la paz que va más allá de nuestro entendimiento. Y así pasó con ellos, ¿verdad? Pero algo que sucedió aquí muy fuerte fue que Tomás, ¿verdad?, no había creído. Pero el Señor lo exhorta a que deje de ser un incrédulo y que crea, sino que sea un creyente, ¿verdad? Que no ande por vista, sino ande por fe. Y en el 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, esta bendición, esta bienaventuranza es para ti y para mí. Nosotros no estuvimos con Jesús hace 2000 años. Nosotros no vimos los milagros, no vimos a los muertos resucitar, pero tú y yo hemos creído. Y tú y yo tenemos esta bendición. Esta es una bendición para ti y para mí. Dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo
somos bienaventurados, porque hemos creído en este Dios poderoso, en el Hijo de Dios, en Jesucristo resucitado. Dios tiene una bendición especial para nosotros porque hemos creído. Y yo te animo a seguir adelante, a no desmayar. A lo largo de estos cuatro escenas, este pasaje, hemos visto diferentes personajes. Algunos tuvieron ciertas reacciones, son discípulos, y nosotros también las hemos tenido ante diferentes situaciones. Yo te quiero animar, ¿verdad? Para que en este día cobres ánimo. Sepas que Dios está contigo. Nuestros hermanos que están pasando una prueba con enfermedad, económicamente, quizás a lo mejor para ellos es más esta palabra que para ti. Pero Dios en general nos habla de tener ánimo, de tener confianza en sus promesas, que Él nunca nos va a dejar. Nos dice su palabra que aunque todos nos abandonaren, nuestro padre, nuestra madre, Él nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros. Así que yo te quiero animar, ¿verdad? Que en cualquier situación, las situaciones, la vida no siempre va de subida o de bajada. Tenemos altas y bajas. Y a veces hay situaciones inesperadas que pueden causar a nosotros temor, angustia. Pero si tú estás agarrado de la mano del Señor, estás firme en lo que has creído, no importa lo que pase. Aún a veces podemos dudar, pero acuérdate del Señor, Él está ahí. Quizás hay momentos en que no lo sientas, en que dices que no siento a Dios, no lo veo. No seas como Tomás. Nosotros somos de los que creemos sin ver. Aunque no lo vemos, hemos creído en Él. A lo mejor has orado por una situación y no ves nada. Pero mantente firme, creyendo las promesas de nuestro Dios. Amén. Y por último, la bendición de este capítulo, que pareciera que es el final del libro. Yo me imagino que Juan terminó ahí, hizo una pausa. Para mí, yo pienso que él iba a terminar su evangelio con los últimos 2 versículos, pero todavía le agregó un capítulo más, le agregan más versículos. Pero mira lo que dice el verso 30. Jesús hizo muchas otras señales. Este es el resumen y la bendición de este mensaje. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Él no pudo registrar todas ellas. Pero estas, las que sí están escritas, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre, tengan vida eterna, tengan vida en este tiempo de crisis. Y con esta bendición, yo los quiero bendecir, con la bendición de la vida de Cristo. Hermanos, estoy como pastor un poco preocupado, porque es posible que en lugar de que se incremente la oración, al revés, se relaje. El ser humano, cuando de repente descubre que pues no todo está tan mal, de que la puede ir llevando así, puede relajarse, hermanos. Y me decían otros pastores que ese también era su temor. Las primeras semanas vieron a su congregación toda fervorosa, clamando, pidiendo ayuda al Señor, pero después comenzaron a relajarse. Comenzaron a ver todas las series de Netflix, todas las series de Hulu, Disney Plus y wherever, y se les olvidó el propósito por el cual el Señor nos llevó a los hogares. Hermano, que no suceda esto. No te quedes solamente ahí. Cuando salgas, compártele a alguien un poquito del Evangelio. Pregúntale cómo se siente y háblale de la esperanza de creer en un Dios vivo. Tienes tanto que compartir y esto nos va a dejar un buen material para poder compartir. ¿Les parece bien si hacemos una oración? Vamos a orar todos juntos. Ahí en tu hogar, pídele a todos que guarden silencio y vamos a orar. Toma de la mano al que está junto a ti. Si estás solo, toma de la mano a tu Señor Jesús y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que esté con nosotros en este momento y que su paz nos invada. Señor amado, gracias te damos por el lienzo doblado. Amén, Señor. A un lado. Oh Padre, porque tú decías volveré y volviste, Señor Jesús. Volviste por nosotros, Señor, porque si tú te quedas en esa tumba, nuestra fe es vana. Seríamos como las 1500 religiones que hay en el mundo, Señor, y que ha habido durante toda esta civilización, Señor. Pero, Padre, nosotros sabemos que no tenemos una religión muerta,
porque tú estás vivo, Señor, y porque tú te levantaste. Fuiste glorificado, Señor, y un día nosotros también resucitaremos con Cristo. Y si estamos vivos, Señor, si esta es la última generación, seremos arrebatados junto con todos aquellos que murieron antes de nosotros, Señor, y te veremos cara a cara, Señor. Te damos gracias, pero en lo que eso sucede, Señor, los años que le restan a este planeta, Señor, a este mundo, yo te ruego, Señor, que después de que pase todo esto, no volvamos a nuestra antigua normalidad, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que estas semanas, días que estamos aquí, nos transformen, Señor, en personas que pueden conocerte. Bienaventurados los que creen sin ver. Gracias, Señor, por este hermoso capítulo y estas pequeñas reflexiones que tú nos permites tener, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas que están en sus hogares, cualquier persona que nos esté mirando, Señor, en sus trabajos, en sus ministerios, aquel que se dedica a la medicina, aquel que se dedica a la construcción, aquel que se dedica a servir en los hospitales, Señor, aquellos que se dedican, Señor, en las actividades esenciales de atender un supermercado, Señor. Padre, te doy gracias por aquellos que ahora, Señor, son tan pocos, y te ruego que alientes el corazón de todos aquellos que pensamos en un futuro y que no vemos, humanamente hablando, una posible solución, Señor. Pero tú eres nuestro Dios y estamos tranquilos. Que esa paz que hemos recibido no nos lleve al otro extremo, Señor, de volverla algo pasivo y nos volvamos pasivos, Señor, y no tomemos en cuenta todos los consejos que tus hijos e hijas nos han dicho. Como decía nuestro hermano Humberto, que ahorita está conectado con nosotros, debemos salir transformados de este confinamiento, Señor, porque si no salimos transformados para bien, Señor, no habrá valido la pena, será más bien una maldición en lugar de una bendición. Pero yo declaro Romanos 8, 28 y 29, Señor, que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, esa enfermedad, esa dolencia, esa discrepancia, esa lucha intrafamiliar, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito divino, aquellos que te aman, y nosotros te decimos, Padre Santo, te amo. ¿Puedes decirle eso al Señor? Puedes decirle, te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Yo le voy a pedir a todos que se escuchen las voces de todos. Dígale todos, te amo, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. Te damos gracias. Vivo está con gloria y honra, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Te glorificamos, Señor Jesús. Bendito sea. Sea maravillosa, Señor, que nos da la Gloria a ti, Señor. Jesús es el